Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos Conectas. Este es nuestro tercer encuentro del ciclo Diálogos Transformadores para la Sociedad Civil. Hoy nos centraremos en los procesos de integración, inclusión y acogida de la población migrante, refugiada y en situación de movilidad humana. También abordaremos el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la protección de esta población en contextos xenófobos, estigmatizantes y de constante riesgo para la región. Gracias a las 266 personas que están registradas de 16 países que se inscribieron para esta conversación de hoy. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas, dirijo Conectas y lidero la mesa editorial y los estaré acompañando como moderador de este espacio. Le damos la bienvenida a nuestro equipo de panelistas. Desde Argentina nos acompaña Gabriela Liwori, quien es directora de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenida. También contamos con la participación de Irene Manterola, quien es coordinadora general en Colombia y Panamá de Médicos del Mundo. Bienvenida, Irene. Buenos días, muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Irene. Y desde Colombia está participando Víctor Escobar, quien es responsable operacional de Médicos Sin Fronteras en Mozambique, México y Colombia. Bienvenido, Víctor. Carlos y a todos, muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, le agradecemos a nuestro aliado, a la Red Argentina para la Cooperación Internacional RACI, que podemos con ellos continuar aunando esfuerzos en el marco del programa regional Reimaginando el Futuro de la Sociedad Civil. Contamos también con Guillermo Correa, quien es el director ejecutivo de RACI y quien nos va a dar un saludo de bienvenida. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Eduardo. La verdad que para nosotros desde RACI en Argentina es un placer tener esta alianza tan importante con Conectas y a nivel regional para llegar a todos los países de América Latina y el Caribe. Esto, como decía Carlos Eduardo, se enmarca en nuestro programa de Reimaginando el futuro de la sociedad civil en un año donde la sociedad civil está más desafiada que nunca y por eso más que nunca es importante estar más cerca unos con otros y poder pensar sinergias a nivel regional de América Latina y el Caribe. Así que para mí es un placer, Carlos Eduardo, en nombre de RACI, quiero realmente agradecerte este espacio, esta posibilidad de hacer este marco que hicimos en septiembre. Vamos a estar, mañana es el último, cuatro webinarios, pero hicimos también otros más en el primer semestre, así que esperamos seguir potenciándonos y sin más, escuchar a estos panelistas de lujo que tenemos, desearles un éxito y nos vemos hacia el final de la jornada. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes esta mañana. Gracias, Guillermo. Bueno, igual agradecemos a la red de filantropía Comoa, quienes están sumándose también con una traducción en portugués de manera simultánea. Quienes quieran escuchar en este idioma, en la parte inferior encuentran el icono de traducción y ahí pueden escuchar toda la conversación en portugués o mezclando los idiomas. También a la Fundación Frederick Ever en Colombia por esta alianza estratégica para el desarrollo de estos espacios, a la CAREF, a Caribe Informativo, Cívicus, al Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación y a WWF, que han sido aliados y han venido apoyando este ciclo de conversaciones. Les recordamos que es solo dar clic en el enlace de interpretación en la barra, en la barra inferior para que puedan acceder a este idioma. Bueno, vamos a comenzar. Hablemos de los desafíos operativos y de los roles específicos que tienen hoy las organizaciones sobre tema migratorio. Un tema que está en constante cambio y donde las organizaciones han tenido que adaptarse a una realidad que se transforma a gran velocidad. Gabriela, comencemos contigo. Este año la migración ha cambiado de sentido en América Latina, ¿no? Lo que se ha denominado como migración inversa. El impacto de las políticas migratorias ha implicado que miles de personas migrantes regresen a sus países, teniendo como Ujú. consecuencia un aumento significativo de la población retornada. ¿De qué manera se está dando este nuevo capítulo para la migración en la región, una región que no tenía preparación para una migración que expulsa y ahora tampoco tienen una preparación para una migración que retorna? Bueno, tal como vos lo señalás, es un hecho complejo y muy difícil de abordar por países que están
en situaciones sociales, económicas, políticas muy complejas, ¿no? Los lugares a los que están retornando las personas de una manera forzada, porque la verdad es que no son retornos, son deportaciones, abiertamente deportaciones, implican, digamos, grandes desafíos. Muchas veces ni siquiera vuelven a sus países de origen, ¿no? Esto también está ocurriendo, ni siquiera tienen la posibilidad de volver al lugar de donde son, sino que son expulsados a cualquier sitio. Entonces, claramente todo lo que está ocurriendo, esta migración inversa, con medidas que son desproporcionadas en relación a los hechos que generan ese tipo de expulsiones, em, están generando más desigualdad, más padecimiento, más desafíos también para las organizaciones locales en lo que es la recepción. Y claramente no estamos viendo a estados que estén preparados para la contención de todo lo que implica un retorno forzado como lo que estamos observando, ¿no? Claro, es una gran tragedia porque pues obviamente no es una opción de vida estos desplazamientos, sino es una huida a encontrar un lugar donde simplemente puedan vivir estas miles de personas o cientos de miles de personas o millones de personas que han tenido que salir por diferentes razones. Allí, Víctor, según las cifras de la Defensoría del Pueblo en Colombia, en el Darién, se calcula que solo en 2024 transitaron más de 400.000 personas inmigrantes. Sin embargo, según Naciones Unidas, en 2025 el número ha disminuido dramáticamente, obviamente por las expectativas de éxito de esta migración en especial en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo se ha adaptado el trabajo de las organizaciones que tienen presencia en una zona tan crítica como la del Darién, Víctor? Bueno, gracias por la pregunta. Hay que decir que acabamos de cerrar el Darién, acabamos de cerrar las operaciones en Panamá, Médicos Sin Fronteras, hace unas cuantas semanas. En el Darién respondíamos al flujo masivo, ¿no? Que había en el 2022, 23 y 24. En 2023 llegamos a tener días con 5.000 personas llegando al día. En 2024 tuvimos un promedio de 1.000 a 2.000 personas por día llegando en el Darién, con altos niveles de exposición a violencia. En el 2025, prácticamente en junio, ya eran casi cero personas atravesando la selva y nos movimos a la provincia de Colón para atender ese flujo de retornados, que realmente eran muy pocos, llegaban entre promedio de 40 personas más o menos al día. Yo quería hacer énfasis en que quizás ahorita la situación en Panamá o en el Darién no es obviamente lo que conocimos y yo sí me centraría en que tampoco estamos hablando de retornados, de una migración inversa. Comparado con el masivo fenómeno que hubo en los otros años, hoy en día es muy poca la migración que hay inversa. Lo que más nos preocupa desde Médicos Sin Fronteras en este momento es las personas que se quedaron en el limbo, que estamos hablando que en México podrían haber entre 30.000 o 300.000 personas varadas sin saber hacia dónde transitar ahora, porque no tienen cómo moverse al norte, no tienen cómo regresarse al sur, están expuestas a redes de tráfico de personas, a múltiples formas de violencia. Es lo que estamos evidenciando en este momento en múltiples lugares donde estamos en México, múltiples puntos de atención. Y realmente más que el flujo inverso, nos preocupa que estas personas están allí, no solamente en un limbo, pero también con menos respuesta porque se está reduciendo la financiación para la respuesta humanitaria, también como parte de políticas de gobiernos actuales y también porque se está promoviendo más un discurso de criminalización. Entonces, yo haría más, pondría el foco quizás en esas personas que están ahorita atrapadas en un sin salida ni sin saber para dónde van. Irene, según lo que ustedes han analizado desde la organización en la que está vinculada, ¿coincide con Víctor de que no hay ese flujo inverso de un tamaño
tan grande como, por ejemplo, WOLA lo ha venido alertando? ¿O es realmente más dramático o más urgente el caso de las personas que están en el limbo y cómo las organizaciones sociales pueden prepararse para atender tanto las poblaciones en el limbo como las poblaciones que regresan, Irene? Sí, yo coincido en muchas cosas con Víctor. Sí ha habido gente, sobre todo nosotros nos movimos, estábamos en el Darién en la entrada, en el último campamento del lado colombiano y también un tiempo pues que MSF conoció algunas dificultades por denuncias muy pertinentes que hicieron. Tuvimos que cubrir también la parte de Panamá, la salida del Darién. Y después nos movimos justamente por la costa atlántica. En este momento estamos atendiendo desde Puerto Valdía, que es donde llegan los migrantes cuando bajan de Colón para pasar la frontera, pasan la frontera a pie de Panamá, o sea que no es un acuerdo entre gobiernos, y los volvemos a atender en Capurganá, que es ahí donde pasan migración. Pasan dos veces migración, una vez en Puerto Valdía y una vez en Capurganá. Y a nosotros sí nos sorprendió, pues obviamente las cifras no tienen nada que ver con la gente que se iba hacia Estados Unidos, pero sí hubo bastante gente al inicio, ya está disminuyendo fuertemente, pero los casos eran graves de los que estaban llegando, porque justamente no había acompañamiento, y en eso sí coincido con Víctor, que hemos visto muy poco acompañamiento en el regreso. O sea, así como a la ida hubo muchas organizaciones que apoyaron en los diferentes países, hubo muy poco acompañamiento y la gente está muy perdida, no tiene información, no sabe lo que le corresponde. Naciones Unidas no está jugando su papel, ni la OIM ni ACNUR en orientación de los refugiados, ni en la posibilidad que tendrían de quedarse, porque algunos, pues regresar a sus países supone un reto importante. Y nosotros también queríamos hacer hincapié en un tema, que la población de acogida que se benefició de alguna forma de los servicios que se estaban poniendo para los migrantes, también quedó sin servicio. O sea, al rato desapareció la migración y desaparecieron todos los servicios que eran tanto para migrantes como para población de acogida, sabiendo que están pasando por zonas en que la población también ha sido población olvidada. Estamos hablando ahora, los regresos se hacían en el Darién, que el Darién no tenía asistencia, pero ahora se están haciendo por las provincias de Cunayala, que tampoco son provincias que son accesibles solo por mar, que tampoco tienen asistencia. O sea que realmente se ha dejado un panorama bastante desolador, con gente que viene pues con condiciones de salud mental bastante extremas, ¿no? Porque un sueño roto. Nosotros pensamos que el Darién era el infierno de la ruta, pero ellos dicen que México es el infierno de la ruta, porque el trato que han tenido en México ha sido terrible por la población, los secuestros, la violencia. O sea, pensábamos que saliendo del Darién habían pasado lo peor, pero no. Y al regreso les toca volver a pasar todo eso. Entonces sí, la gente llega muy destrozada, muy en condiciones de verdad bastante graves, yo digo sobre todo a nivel mental, y hay muy poquitos servicios en este momento que atiendan a los migrantes que regresan, y sobre todo en orientación. O sea, yo creo que nadie está jugando su papel. Claro, y si es que regresan, ¿no? En estos días el diario El País de España publicó un video de un coyote que filmó 43 migrantes de diferentes nacionalidades y después desaparecieron, ¿no? Es increíble la tragedia que hay en esto. Y allí, Gabriela, hablemos un poco de los dos extremos geográficos de este problema, el caso de Estados Unidos y el caso de Argentina. Y te hago dos preguntas combinadas. El hecho de la reducción de la migración significa una victoria de Estados Unidos en sus políticas contra la migración, pensando en los intereses de ellos. Y del otro lado, Argentina ha sido un país que históricamente ha recibido migración de otros países. Recientemente el gobierno Milei anunció medidas para regular el ingreso y permanencia de extranjeros. ¿Qué hay detrás de esta propuesta y de esa promesa que hay de recursos públicos para atender a ciudadanos en Argentina? Bueno, necesitaríamos un rato largo para poder responder esas dos preguntas tan em, profundas, digamos, ¿no? Porque, a ver, tomo algunas de las cuestiones que marcas. En primer lugar, Argentina hoy por hoy, según los datos del último censo de población, que es del año 22,
está en los números más bajos de población migrante de toda su historia. Apenas el 4,2% de la población de Argentina es extranjera, ¿sí? Eh, Recordemos que Argentina tuvo momentos de su historia en que casi el 30% de su población había nacido en algún otro lugar del mundo. Así que imagínense que de verdad estamos en los pisos más, digamos, en los estándares más bajos, en los números más bajos demográficamente. Em, Ahora bien, llamativamente esto ocurre luego de 20 años de vigencia de una ley nacional basada en una perspectiva de derechos humanos, ¿no? La ley de migraciones, que fue aprobada por el Congreso en el año 2003, en diciembre del 2003, fue la primera que reconoció la migración como un derecho humano y garantizó el acceso a derechos en igualdad de condiciones a los nacionales, a todas las personas migrantes que estaban en el suelo argentino, aun aquellas que no tuvieran regularizada su situación migratoria. Eso fue realmente algo, digamos, en términos progresivos, ¿no? Si hablamos desde la perspectiva de derechos humanos, muy importante a nivel mundial e inspiró a otros países. Y fíjense que después de 20 años, les estoy diciendo, estamos con los números más bajos de migración, ¿no? Si miramos la realidad argentina. ¿Esto qué significa? Que lejos de corroborar ese mito de que las políticas abiertas y respetuosas de derechos promueven la migración, lo que muestra el caso de Argentina es que las migraciones no responden, ¿no?, a esos parámetros, sino que son mucho más complejas y tienen en sus definiciones de hacia dónde y por qué mucho más que ver quizás con cuestiones económicas del lugar al que migran, la cercanía, las cuestiones históricas, que con un país que tiene políticas más o menos receptivas. Em, entonces, bueno, esto para iniciar con la situación de Argentina, ¿no? Em, Puntualmente, ¿a qué quiero llegar? A que las políticas que criminalizan, que expulsan a los migrantes que estamos viendo con, digamos, de tanta crueldad hoy en Estados Unidos, o la modificación de la ley migratoria de Argentina en este último año, que plantea cuestiones sumamente regresivas y excluyentes de la población migrante de servicios básicos, por ejemplo, no tienen que ver con la cantidad de migrantes, sino que tienen que ver con un posicionamiento político que evidentemente genera otro tipo de repercusiones en las sociedades de acogida, y sobre el cual las ciencias sociales tenemos mucho que decir y analizar, ¿no? Em, bueno, digamos esto como para redondear y no tomar demasiado tiempo del uso de la palabra. Gracias, Gabriela. En el mismo sentido, Víctor, digamos, la misma pregunta inicial, ¿significa esto un éxito para Estados Unidos en su política exterior en contra de la migración, de la recepción de migrantes en su país? Uno. Y dos, el recorte de USAID significó un gran impacto. Médicos Sin Fronteras, como Médicos del Mundo, son organizaciones súper importantes, con gran prestigio. ¿Cómo han tenido que adaptarse para este tipo de asistencia cuando ya no hay esa cooperación tan fuerte que venía de USAID específicamente? Y ahora que nos comentas que ya cerraron el Darién, digamos, es como una noticia Mm, de impacto, ¿no? mm. Sí, yo a la primera pregunta sobre la victoria del gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, yo desglosaría en qué ha consistido, digamos, un poco esta, no esta victoria, pero esta cruzada que ha emprendido el gobierno actual de Estados Unidos y gobiernos, digamos, aliados a esta cruzada.
Estamos hablando de cambios de políticas y también de tácticas de disuasión. Estamos hablando de, se han cerrado las principales vías para solicitar asilo, ya que esto va en contra de las leyes internacionales, ¿no? Están ocurriendo devoluciones forzadas de personas migrantes dentro de los mismos territorios de gobiernos vinculados a esta estrategia, México, Guatemala, Panamá. Están habiendo restricciones a la movilidad. En México lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Personas que se les impide avanzar en su tránsito o desmantelamiento de campamentos. Lo estamos viendo también mucho en México. En Panamá también lo vimos con los cierres de las estaciones migratorias, pero en México los migrantes se acumulan en parques, en zonas a las esperas de una solución de regularización y levantan sus campamentos las autoridades mexicanas, o redadas o detenciones arbitrarias. Esto también lo estamos viendo en todos los países de la región donde estamos operando. Entonces, en esto ha consistido esta lucha. No es una lucha de un presidente o de un solo gobierno, digamos, ha sido quizás una estrategia que se ha regionalizado y se han externalizado fronteras. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Yo diría que no como una victoria política, pero más como una derrota y una catástrofe humanitaria, porque las personas que estaban forzadas a huir de sus países de origen por conflictos, por exclusión, por falta de oportunidades, por crisis políticas, por todo lo que sabemos que son las razones por las cuales migra una persona, eh, continúan allí. Entonces, esto no ha desaparecido. Hay más una crisis moral, digamos, en este momento en el que han dado cabida a políticas y a tácticas de disuasión para que la catástrofe, digamos, se empeore. Y la migración ha acompañado a la humanidad toda la vida. No va a desaparecer con políticas o con tácticas, simplemente va a empeorar porque los migrantes van a intentar pasar más desapercibidos, usar mucho más redes de tráfico de personas, arriesgando mucho más sus vidas, porque las situaciones que los obliga a salir van a continuar allí. Esto era para hablar de la perspectiva de lo que llamamos una victoria realmente. Y, y respecto a la desfinanciación, afortunadamente para Médicos Sin Fronteras no dependemos de fondos públicos, el 97% son fondos privados. Nuestros cierres han correspondido a la reducción de necesidades por reducción de la población. De 12 proyectos que teníamos en el 2024, entre México, Guatemala, Honduras, Panamá, eh, y un poquito en Costa Rica también. De 12 proyectos, ahora solo tenemos 4, de migración, quiero decir. Y no lo cerramos por falta de financiación o falta de fondos, lo cerramos por reducción en el número de población migrante. Pero esos 4 que están todavía en México, y por eso hacía énfasis en la población que está en el limbo, son proyectos que están activos en este momento viendo casos mucho más severos de los que veíamos antes. Vemos más casos de tortura, de violencia extrema, mayores afectaciones en salud mental. Por eso hacía el énfasis en la gente que está en el limbo, porque esto no para aquí. Claro, Víctor. Irene, la misma pregunta, no quiero dejar de pasar por esa misma pregunta. Lo de la reducción de la migración se puede considerar como una victoria de la política externa de Estados Unidos. Y segundo, eh, en un contexto tan difícil, eh, ¿cuál es el principal obstáculo operativo para garantizar la continuidad en la atención de las poblaciones migrantes desde Médicos del Mundo? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? No, muchas gracias. Súper importante la pregunta. Yo coincido mucho con Víctor que no lo veo como una victoria, veo como una derrota para la humanidad. Porque viendo como una victoria sería pensar que la migración es algo malo, ¿no? Ahora, América Latina somos frutos de la migración, o sea, todo es migración y lo que ha enriquecido el mundo y ha hecho progresar es la migración. O sea, yo no veo la migración como un fenómeno negativo. En ese sentido, frenar la migración, sí, yo creo que lo han logrado frenar en Estados Unidos, pero que lo podamos ver como algo positivo, yo creo que ni para ellos, ¿no?
es algo bastante negativo y como decía Víctor, es una derrota realmente para la humanidad y para el derecho internacional también. O sea, tenemos que preocuparnos porque los enfoques de derechos se están perdiendo. De hecho, la población migrante en este momento, pues justamente, o sea, ¿cuáles son sus derechos? O sea, hemos visto expulsiones a países terceros, hemos visto que la gente está pasando fronteras sin acuerdo entre países, que lo que llaman retornos voluntarios, sabemos que de voluntarios tienen poco, o sea, y que la xenofobia que se está creando en los países criminalizando a esta población, pues también tiene consecuencias sobre la dignidad humana. O sea, ¿qué tipos de ciudadanos estamos creando en este momento? Estamos viendo, es súper preocupante, yo creo, y por eso creo, me parece que la palabra victoria en ningún caso, o sea, es definitivamente es muy preocupante lo que está pasando con la migración. A nosotros tampoco nos afectó directamente el corte de fondos porque Médicos del Mundo Francia no trabajaba el tema de migración con fondos norteamericanos, pero sí estamos viendo un impacto bastante importante en general en los otros servicios que se estaban prestando a la población migrante y que muchos servicios se estaban dando con fondos de USAID. Entonces, sí, por ejemplo, todo lo que ha sido protección o lo que ha sido alimentos desapareció. Aunque siempre realmente los migrantes han tenido que pagar por toda la ruta. O sea, no es que los migrantes han vivido de la caridad, eso es una gran mentira. Ellos han tenido que pagar, o sea, la ruta de migración es cara para los migrantes, para una población ya de por sí vulnerable. O sea, este impacto de tener que invertir y luego tener que volver a invertir en el sentido contrario para volver a buscar un espacio seguro de vida o por lo menos con unas condiciones mínimas de dignidad es complicado y que nadie acompañe este proceso. Nosotros seguimos diciendo que es muy complejo y que estamos dejando personas en situaciones muy vulnerables. Las limitaciones, pues seguramente que la falta de coordinación que hay en este tema de migración en este momento. Por ejemplo, sabemos que hay barcos de Panamá, cuando la población no puede pagar, pues llega un momento en que el gobierno panameño decide meter la gente en un barco y mandarlo para justamente la miel y de la miel que pasen a pie y no logramos tener coordinación sobre esas llegadas. Entonces hay pocas llegadas por voluntad propia porque el camino de regreso también es bastante costoso. Entonces la gente se queda varada, como decía Víctor, en algunos puntos. Nosotros tenemos más visibilidad en los que se quedan varados en Panamá. Panamá no los quiere, entonces los mete en un barco, los manda para Colombia y pues todo ese camino se hace sin prácticamente ninguna atención ni ninguna visibilidad por parte de los humanitarios. Hemos tenido testimonios en Capurganá, por ejemplo, de violaciones de derechos bastante fuertes en Panamá, gente encerrada en hoteles que les dan una hora de salida al día al aire libre, que los tienen ahí hasta que pueden organizar pues la deportación a otro país. Yo sé que la deportación es una palabra fuerte, pero realmente es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, ojalá hubiera más coordinación en el mundo, más transparencia sobre lo que está pasando, para que al menos los humanitarios podamos acompañar lo mejor que se pueda a esta población. Increíble, casi como prisioneros, ¿no? Y allí, Gabriela, ¿qué servicios o roles específicos han venido organizando o asumiendo las organizaciones de la sociedad civil para cubrir estas necesidades urgentes en el terreno? Gabriela. Bueno, a ver, para nuestro caso en particular, desde CAREF, a lo largo de estos últimos años, por un lado nos hemos anclado en lo que mejor sabemos hacer y lo que siempre hemos hecho, que es la atención directa a la población migrante desde una perspectiva de promoción de derechos, buscando a través de, el trabajo profesional, bueno, favorecer y facilitar todo lo que tiene que ver con la protección, el acceso a la documentación, los ingresos regulares, el acceso a derechos básicos como la atención de la salud, y también que las personas puedan llegar a su lugar de destino, ¿no? Y en ese sentido, una de las cuestiones claves es estar presente en las zonas de frontera. Las zonas de frontera son claves en toda la región porque son uno de los espacios donde se observan mayores vulnerabilidades por la vulneración de derechos de parte de los estados, de las fuerzas de seguridad hacia las personas migrantes,
Los cruces irregulares ocurren en toda nuestra región y no necesariamente porque la gente quiera migrar de manera irregular, sino claramente porque no están dadas las condiciones para que los canales formales faciliten los ingresos regulares de las personas. Bueno, entonces por eso es tan importante, ¿no? Que las organizaciones podamos estar en frontera en toda la región y eso lamentablemente es algo que se había logrado con más fuerza hace unos años atrás y que en este momento, por todo lo que estamos dialogando junto con Víctor e Irene, se ha debilitado. Hay muchas organizaciones que sí dependen de la cooperación internacional para poder llevar adelante sus tareas en diferentes lugares y lo cierto es que toda esta retracción desde el año pasado hasta hoy, con las medidas de Trump, digamos, ACNUR y OIM más débiles desde sus roles y sus lugares, también impactan en las organizaciones de la sociedad civil que estamos en terreno y que muchas veces somos socios de esos organismos, ¿no? Y por lo tanto eso implica menos servicios para las personas en movilidad y en tránsito. Entonces, bueno, esto es parte de los desafíos que tenemos hoy en día y es como en este contexto que está siendo cada vez más excluyente para las personas migrantes y más debilitador para las organizaciones que damos algún tipo de respuesta, buscar alternativas, porque es cierto lo que plantean aquí quienes comparten este espacio, que es las situaciones están siendo cada vez más complejas, ¿no? Son cada vez más complejas y existen cada vez menos recursos para poder dar respuesta a esas complejidades. Un ejemplo claro es Argentina, donde con estas últimas medidas del gobierno de Milei no solo se afectó la calidad de la respuesta a las personas migrantes, sino a toda la población en condición de vulnerabilidad, niños, niñas, personas con enfermedades crónicas, con discapacidades, etcétera, organizaciones que trabajaban por el acceso a la justicia de las personas más pobres. Bueno, todo eso se ha desaparecido o se ha debilitado. El Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia ha desaparecido, por ejemplo. Entonces, todo eso también hace que sea todavía más complejo trabajar con las situaciones límites que muchas veces nos encontramos, ¿no? Con personas migrantes, porque no solamente es más difícil la problemática, sino que hay menos de qué, digamos, con qué trabajar en términos de poder dar una respuesta. Gracias, Gabriela. Las respuestas de los tres nos han dado una perspectiva muy clara sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones para garantizar la atención. La responsabilidad o la labor de una organización va mucho más allá de la respuesta inmediata y también implica una visión hacia futuro y quisiera que profundicemos un poco sobre cómo logran que su trabajo no solo resuelva problemas hoy, sino que empiece a construir soluciones duraderas. Con esto en mente y un poco lo que mencionaba Gabriela sobre la sostenibilidad, si quieres comencemos contigo, Irene. ¿Qué estrategias de gestión de recursos pueden ser importantes para mantener las organizaciones de base, para poder mantener sus operaciones en las rutas migratorias? ¿Qué otras posibilidades podrían tener? El caso de Médicos del Mundo y de Médicos Sin Fronteras pues son excepcionales en el sentido de que al ser unas estructuras globales, pues tienen unos mecanismos de financiamiento diferentes, pero las estructuras y las organizaciones de base, ¿cómo poder mantener sus operaciones? ¿Qué ideas podría haber allí, Irene? Bueno, primero aclarar que nosotros sí trabajamos con fondos de cooperación internacional, lo que en este caso hemos trabajado con fondos de la Unión Europea y con fondos de Canadá, por eso es que no nos afectó el corte de fondos de Estados Unidos, pero obviamente, pues como decía, tuvo un impacto en las otras organizaciones y eso implica pues recortes después de los donantes que quedaron, que tenían que repartir sus fondos, ¿no? O sea, sí nos ha impactado. Lo que sí nosotros desde el inicio hemos trabajado también sobre crear capacidad
capacidad local de respuesta. Trabajamos médicos del mundo, Francia trabaja únicamente en el tema, en el sector de la salud, entonces nosotros hemos creado capacidad locales para que las propias comunidades de acogida, que como decía al inicio, también son comunidades muy vulnerables en cuanto al acceso a servicio y por lo general a la situación económica que vivían antes de la migración. Para ellos la migración fue una fuente de ingreso, no hay que negarlo, ¿no? Porque la población que pasó por un lugar que no era desierto, pues de pronto aparecieron servicios, pudieron vender servicios económicos, o sea que eh, nosotros aprovechamos ese tiempo también para formar la capacidad local, tanto con secretarías de salud como primeros respondientes dentro de las comunidades, de manera a que si vuelve a haber una ola, pues puedan responder. También formamos a los migrantes en primeros auxilios psicológicos, porque como decía, lo que más ha impactado también, pues yo creo que todo el mundo podría ponerse en los zapatos, yo digo, de los migrantes e imaginar lo que es cruzar esos infiernos, porque realmente el Darién para nosotros era un infierno, 4 días de infierno, por lo que cuenta la gente de lo que ha vivido de desprecio y en México también ha sido difícil para tener después que regresar a un país que dejaron por algún motivo. O sea, nadie se va porque por temas de aventura. Todos los que se fueron por necesidades económicas o por cuestiones políticas, muchas veces por carencias de servicios de salud, justamente buscando un poco, pues poder garantizar la salud para sus hijos. Pasaron muchísimos niños, eran al final, o sea, eran 30, casi 30% de la población eran niños menores. O sea que las familias migraban buscando realmente alternativas. Entonces, para nosotros poder haber podido dar algunos apoyos para que la gente pudiera saber un poco más de autocuidados para la ruta, de prevención sobre temas de violencia, de primeros auxilios psicológicos, ha sido importante, pero no garantiza, o sea, todavía no podemos decir que estamos trabajando sobre algo que tenga durabilidad. Fue emergencia durante mucho tiempo, hemos respondido a emergencia, ahora hay población que se está quedando y yo creo que hay que enfocarse en esta población que está en tránsito, que está, como decía, no sé si era Víctor o Gabriela, que decía que están en el limbo, porque en este momento hay gente que no se sabe para dónde va a ir. Y es importante devolverle un poco de dignidad, porque créame que la gente llega, ha sido muy pateada y creo que lo primero que tenemos que darle es pues devolverle un poco de dignidad y apuntarle a soluciones un poco más duraderas. Orientar, solamente orientación sería ya mucho, porque la gente llega a Capurganá y no sabe para dónde va a ir. O sea, no sabe lo que va a pasar. Muchos se quedan ahí porque ya no tienen economía para seguir. Sabemos que allí hay mucha economía ilícita, significa que cuáles son las propuestas, las alternativas que tienen de buscar fondos. O sea, estamos en una situación con mucho menos gente, pero mucho más compleja porque no tenemos diseñado todavía ni estrategias ni perspectivas. Y eso es algo que nos falta mucho y lo que decía también, que nos falta mucho coordinación entre nosotros para ver hacia dónde. Allí, Víctor, voy a ir incluyendo algunas preguntas del público que las pueden ir formulando en el icono de abajo de preguntas y respuestas. Y una pregunta que nos llega tiene que ver con esa expresión tan enfática que has hecho sobre el limbo en México. La pregunta es si no era previsible por parte de las organizaciones que una situación así se pudiera dar y se quedaron cortas las organizaciones para poder atender de manera en perspectiva, atender de manera eficiente las poblaciones. Y segundo, a pesar de esa situación dramática, Víctor, ¿hay alguna experiencia innovadora de colaboración con gobiernos locales o con comunidades de acogida que puedan servir como ejemplo para no dejarlo solamente con la perspectiva de que todo es negativo? Sí. Em, a ver, yo creo que no nos esperábamos. Médicos Sin Fronteras lleva desde el 2012, 11, 12 estamos trabajando en México con migración. Son 13 años ya en la cual hemos aprendido, nos hemos equivocado y hemos ido intentando aprender de esas equivocaciones. Em, y aún así, y hemos visto políticas antimigratorias y medidas de facto ocurrir en estos 13 años, implementadas en México, implementadas en el Triángulo Norte de Centroamérica, y hemos intentado
lidiar, digamos, con esas políticas. Y aún así no nos imaginábamos la magnitud, digamos, del impacto sobre la migración de esta nueva oleada de políticas y medidas de hecho. Así que yo creo que no teníamos esa perspectiva, no llegábamos a imaginarnos el impacto tan grande para la población migrante y también a- acotar que no es que otras organizaciones no estuvieran preparadas, es que ya la respuesta era poca en general. O sea, habíamos y habemos todavía organizaciones respondiendo a la migración, pero ya antes la respuesta era poca. Y en México, con un país tan grande y con múltiples rutas de migración, ya la respuesta era insuficiente. Entonces, ahora que hay menos respuesta, pues el vacío es mucho mayor. Eh, Nunca alcanzamos a dimensionar o a visibilizar la magnitud de la problemática de la migración en México. Irene decía algo y es, cuando los migrantes pasaban el Darién, dicen, esto es lo peor de la vida. Y cuando llegan a México dicen, no, el Darién no es lo peor de la vida, lo peor de la vida es México. Porque en México hemos tenido personas que han hecho la ruta del sur de México al norte de México 5, 6, 7, 8 veces, porque parte de estas políticas y medidas de hecho, que no son políticas necesariamente, son medidas de los gobiernos de forzar un flujo cíclico. Entonces envían a las personas al sur, vuelven y empiezan su migración hacia el norte y en ese ciclo interminable terminan expuestos a, como dije antes, a múltiples formas de violencia. Eh, Ejemplos de positivos, digamos, de cómo fortalecer y hacer más sostenible la respuesta, digamos que con autoridades oficiales, no tanto, porque con cada cambio de gobierno también cambian las políticas, ¿no? Depende de los intereses y no son sostenibles en el tiempo muchas veces. Mm, Quizás con comunidad, y eso ha sido parte también de como lo que decía al principio, los errores y los aprendizajes en el camino de trabajar con migración, estos años en México sobre todo, mm, años después de haber empezado a trabajar con migración, empezamos a considerar mucho más las comunidades de acogida y darnos cuenta del rol que ellos tenían y darnos cuenta que, que era, que tendrían que ser nuestros aliados para algo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque las comunidades de acogida se debatían entre el discurso de odio y de xenofobia que vendían a veces la propaganda oficial y demás, o se debatían entre apoyar, digamos, los negocios de las redes de tráfico, o se debatían entre beneficiarse personalmente también. Entonces, lo que hemos intentado hacer en algunos puntos de atención con las comunidades de acogidas ha sido eh, pues que nos conozcan más, que conozcan los servicios y que conozcan cómo ellos pueden ser parte de la solución, ¿no? Cómo pueden, por ejemplo, referirnos pacientes, la identificación de casos de violencia o de violencia sexual, que es quizás una de las últimas necesidades que a veces tienen los migrantes porque tienen otras más urgentes que es comer, dónde dormir, dónde protegerse. eh, y la salud mental queda en un segundo plano o las sobrevivientes de violencia sexual no saben que eso es una urgencia médica. Entonces, poder crear conciencia también dentro de las comunidades de acogida de cuáles son esas necesidades y cuáles son los servicios y cómo la persona que va y le alquila un baño a una persona de la comunidad de acogida y esa persona que alquila los baños luego se convierte en una persona que nos refiere casos a nosotros porque logra identificar. Es una manera también de sensibilizar, de combatir el discurso de odio y de crear algo de sostenibilidad, aunque sea a cuentagotas, ¿no? Pero la sostenibilidad a largo plazo es compleja. Ya vamos a volver, Víctor, sobre este tema que es súper clave, que son las narrativas, sobre todo en las comunidades de acogida. Pero antes de pasar a ese tema, Gabriela, quisiera preguntarle el rol de las alianzas estratégicas. Se ha hablado mucho de que hay una desarticulación y desintegración, pero ¿cuáles son los sectores claves que deberían trabajar
articuladamente en materia de migración y desplazamiento y cómo lograr esas alianzas de manera estratégica entre organizaciones de la sociedad civil. Gabriela. Bueno, ahí yo noto diferentes niveles de articulaciones y también digo, lo planteo no en términos abstractos, sino a partir de nuestra propia experiencia de trabajo, ¿no? Em, el trabajo mancomunado entre las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a migrantes en la región y en el mundo es central. De hecho, es parte de lo que viene ocurriendo a lo largo de este tiempo entre varias de las organizaciones que tenemos este perfil más vinculado a temas de protección o también de asistencia humanitaria. Y eso nos ha permitido impulsar algunos debates en espacios regionales, digamos, ¿no? En mecanismos regionales, como por ejemplo recientemente el proceso de Cartagena más 40 y el Plan de Acción de Chile, o también las reuniones del proceso de Quito, o la Conferencia Sudamericana para Migraciones, o la CRM en lo que es más la zona de América Central. Em, Digo, no hay forma de hacer incidencia pública, no hay forma de discutir y debatir con los estados si no es de manera colectiva. Y entonces el trabajo, la unidad entre las organizaciones que trabajamos con migrantes y las organizaciones de migrantes, porque también es cierto que las comunidades migrantes han avanzado muchísimo en lo que hace a la capacidad de organización propia en pos de sus derechos. Al menos esto es algo que vemos mucho en el Cono Sur. Hasta hace unos años atrás, o unas décadas atrás, las organizaciones migrantes eran como, digamos, espacios de encuentro para cuestiones más culturales, el rememorar el país, la cultura, la comida, los bailes típicos. Hoy en día eso ha cambiado, eso se sostiene obviamente, pero también hay mucho de defensa de derechos, de problematizar las propias vulneraciones, de buscar cómo llegar a esas personas migrantes que no tienen referencia en ninguna organización y también trabajar con las organizaciones más intermedias, ¿no? Como puede ser CAREF o organizaciones de derechos humanos que toman el tema migratorio. Entonces, digo, ese es un nivel. Luego, y creo que ese es un nivel que con sus desafíos, sus vaivenes, definitivamente el impacto de la crisis de financiamiento de este último tiempo nos ha generado también como un cimbronazo y nuestras capacidades de trabajar en estos espacios de incidencia también se están viendo afectadas, esto digámoslo, pero es un proceso que se sostiene en el tiempo, ¿no? Pero por otro lado, hay otras alianzas que son imprescindibles, ¿no? La alianza de la sociedad civil con los estados, el trabajo con los estados, el poder identificar cuáles son los estados más cercanos o aliados en las diferentes coyunturas. Esto es cambiante, es variable, tiene que ver con los posicionamientos políticos de los diferentes gobiernos. Entonces, ese trabajo más político es central también para poder avanzar, porque no hay posibilidad de trabajo de la sociedad civil si no es en el diálogo con el Estado, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva de los derechos humanos, donde quien debe garantizar derechos es el Estado. Entonces, impulsar esta obligación estatal es importantísimo y eso se hace desde el diálogo, el debate, la discusión pública también. Y luego hay un sector que, al menos desde este lugar del mundo, ha sido muy difícil de convocar desde una perspectiva de derechos, que es el sector privado. El sector privado también es importante, el sector privado claramente tiene mucho que hacer en lo que tiene que ver con lo migratorio, en lo que hace a lo laboral, por ejemplo.
Y hasta ahora lo que observamos desde las organizaciones de la sociedad civil más vinculadas a derechos es que el sector privado se ha involucrado quizás para las cuestiones que nosotros vemos como, ¿no?, más problemáticas, los centros de detención, el fortalecer las cuestiones de seguridad, pero no para facilitar y mejorar la vida, la dignidad y los derechos de las personas migrantes. Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo convocar al sector privado más hacia estos intereses nuestros, ¿no? Pero bueno, sí, las alianzas son un motor esencial. Allí con lo que menciona Gabriela y volviendo a lo que ha mencionado Irene, voy a introducir una pregunta que nos llega desde Colombia, precisamente sobre la importancia de derrumbar esas narrativas que estigmatizan y criminalizan a la comunidad migrante en América. Y la pregunta, Víctor, es cómo desde Médicos Sin Fronteras se aborda el desafío de la xenofobia y la discriminación en los lugares y en los países de acogida y qué tan efectiva ha sido esa labor, Víctor. Eh, Solo un pequeño nota de contexto. Médicos Sin Fronteras hace 50 años que nace de unión de médicos y periodistas, ¿no? Ese origen tiene que ver con que básicamente en ese momento se reconoció que la acción médica no era suficiente y que se necesitaba dar voz a las poblaciones que atendíamos y hacer visibles tragedias humanas que eran invisibles a los ojos del mundo. Y ese es el origen de la organización y, y es lo que intentamos mantener de alguna forma hasta el presente, lo cual también nos ha representado retos para operar, para acceder, para mantener el acceso humanitario, porque no necesariamente lo que a veces hacemos visible a los gobiernos o a las autoridades les gusta, pero es necesario darle voz. Entonces, algo de lo que hacemos en parte de nuestro trabajo, nuestra acción médica siempre va de la mano con el testimonio. Em, Hemos hecho múltiples informes sobre migración desde los informes más grandes han salido de México principalmente, donde el fenómeno quizás cobra mayor tamaño y visibilidad, o del Triángulo Norte en los últimos años. Eh, Acabamos de hacer un informe que se llama Rechazados, eh, lo publicamos ahorita en agosto, habla sobre justamente el impacto de las políticas y las narrativas antimigratorias y lo que nuestros equipos han testimoniado desde enero para acá, un poco en contraste con el año pasado. Entonces, este rol de dar testimonio es una forma que encontramos para tratar de contrarrestar las narrativas, ¿no? Y de humanizar también la situación de la población que está atravesando este fenómeno migratorio y expuestos a altos niveles de violencia, que es otra, como dije hace un rato, es quizás otro de los fenómenos invisibilizados, porque la violencia ocurre cuando hemos hecho parte de estos reportes que hemos hecho han sido resultado de encuestas que hemos hecho en diferentes momentos de estos últimos años. Y hay encuestas que arrojan cifras alarmantes, como por, por traer un ejemplo ahora, el año pasado, a principios del 2024, hicimos una encuesta en Panamá que arrojaba, estaba hablando de enero del 2024, arrojaba cifras de los migrantes transitando en enero del 2024 podrían haber visto entre sin promedio de 5 cuerpos descomponiéndose en la selva. Esto por poner una cifra que viene a mi cabeza de este tipo de estudios y de reportes. O que el 80%, 87% de las personas en México en el 2022 habían estado expuestas a alguna forma de violencia durante su tránsito. Esto no lo vemos en la consulta médica. Cuando estamos viendo pacientes en la consulta médica, realmente de
de 90.000 consultas médicas que hicimos en los últimos 15 meses, entre el 2024 y mayo del 2025, 5.000 eran directamente relacionadas a situaciones de violencia eh, como causa de consulta. Pero sabemos que hay muchísimas más, con lo cual en la consulta médica a veces vemos solo la punta del iceberg. Lo mismo nos pasa con la violencia sexual. Entonces, hacer visible estas problemáticas, hacer visible la violencia, es una forma también de humanizar y de reconocer que una población migrante es altamente vulnerable por el desconocimiento de sus derechos, como lo decía Gabriela, y, y por la falta de respuesta también. Creo que el rol del testimonio es clave y de sensibilizar a las sociedades, a las comunidades de acogida y a las sociedades también es clave. Otro ejemplo que viene a mi cabeza ahorita, en Panamá en el 2024 también hicimos una campaña en Ciudad de Panamá para tratar de hablar de desmitificar la narrativa de que migrar es un delito. Entonces empezamos a poner vallas en la ciudad y hablar de la migración desde un lado mucho más humano para contrarrestar un poco la narrativa oficial de los migrantes traen violencia, enfermedades y demás, ¿no? Un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza también. Gracias, Víctor. Y qué interesante esa referencia sobre el origen de Médicos Sin Fronteras. Y allí, con esa referencia, le pregunto a Gabriela, el rol del periodismo, ¿cuál cree que es en medio de toda esta circunstancia para prevenir, para informar, para mitigar los discursos de odio, de violencia discursiva, para promover una cobertura más humana? Sobre todo basada en derechos? ¿Cómo ve allí, Gabriela, el rol del periodismo? El cuarto poder le llaman, ¿no? Sí, claro, es central definitivamente para construir imaginarios sociales en general, no solo respecto de la migración. El periodismo, como bien decía Víctor, ayuda a visibilizar o también ayuda a ocultar o ayuda a generar narrativas que ocultan las verdaderas razones de cuestiones tan complejas como la migración. Eh, Pueden colaborar a estigmatizar o pueden colaborar a entender con más claridad, ¿no? Cuando uno estigmatiza se basa en estereotipos y entonces no entiende, solo plantea respuestas fáciles, fáciles de repetir. Eh, y la verdad es que el tema migratorio es un tema tan complejo porque tiene variables que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo social, con lo histórico, pero también con lo subjetivo, con lo familiar. ¿Por qué algunos migran y otros no? ¿Por qué migran en condición irregular? ¿Por qué cruzan fronteras como las cruzan? ¿Por qué terminan en manos de coyotes o de personas que se abusan? Hay muchísimas cuestiones tan difíciles, ¿no? Pero los medios son centrales y tienen muchísimo poder. Entonces, también en ese sentido es importante trabajar con los medios. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia hace algunos años atrás con lo que fue la Defensoría del Público de la Nación en generar un protocolo de abordaje de las cuestiones vinculadas a migrantes en los medios y tratar de evitar conceptos como, por ejemplo, el ilegal, ¿no? Tratar de evitar también hablar de migrantes sin migrantes, entonces buscar la palabra de la, digamos, la propia persona migrante, esta lógica del testimonio, y a la vez que puedan formarse, porque el tema es tan delicado y tan específico que creo que también hay que promover espacios de formación de periodistas y de medios en estos temas. Buenísimo. Acá estoy revisando varias de las preguntas que nos llegan y el tema de la violencia de género, pues es un tema transversal. Y Irene, ahí le pregunto, eh, ¿qué estrategias han desarrollado desde Médicos del Mundo para ofrecer protección integral y diferenciada a las mujeres migrantes y a las mujeres refugiadas? Sí, una buena pregunta. Víctor ya había iniciado a hablar del tema, ¿no? De que fue realmente una situación bastante grave
en que incluso los niveles de violencia fueron creciendo a llegar a un punto en que consideramos que ya no miraban al otro como un ser humano. Y en particular, pues el cruce del Darién era prácticamente sistemático que iba a haber en el grupo mujeres violadas, no solamente mujeres, de hecho, también, pero bueno, las que más denunciaban eran las mujeres y aún así, como decía Víctor, no lo consideraban una prioridad, lo consideraban como un riesgo que iban a asumir en la ruta, lo que era bastante triste. Nosotros, como estábamos justo antes que iniciaran la travesía por el Darién, pues obviamente dábamos charlas sobre eso, de que no se separaran del grupo, dábamos silbidos, dábamos capas para que no tuvieran que alejarse para hacer necesidades, dábamos la píldora del día siguiente porque es casi un reconocimiento de derrota que iba a suceder. Y obviamente, pues el tiempo que estuvimos en Panamá también atendíamos en las 48 horas después de la violación las necesidades médicas que presentan estos casos, ¿no? Y psicológicas también. Pero la violencia, nosotros decíamos siempre, el número de víctimas no era solamente las mujeres, porque esas mujeres iban con sus hijos, iban con sus maridos, iban con sus, o sea, realmente el grupo completo era vulnerado al nivel de violencia. Y hubo un estudio que hizo el Centro Mixto de Migración con DRC que arrojaba que el 87% de los migrantes que cruzaban el Darién habían vivido un fenómeno de violencia. Yo creo que eso era el primero, como decía Víctor, ¿no? Después en México volvían otra vez a vivir episodios de violencia y una violencia moral que nunca se ha cifrado, que fue muy importante. Pero realmente hubo situaciones extremadamente graves en cuanto a migración y que en su momento, pues, MSF intentó denunciarlas, hubo varios intentos, pero realmente era como una política de terror para que no pasaran los migrantes. Y lo usaron, como dicen muchas veces, la violación es un arma de guerra, ¿no? Y la violencia sexual y la violencia de género es un arma y en este caso también lo fue. Fue muy triste y lo que estamos viendo ahora es que es esa misma gente que tuvo que cruzar todos esos infiernos, que ahora tiene que regresar para un país que dejó o para una situación que tuvo que dejar y en la cual pues de verdad no tenemos acompañamiento. En cuanto a la narrativa, efectivamente, pues yo creo que estamos viviendo una era de populismo en que el discurso es fácil, ¿no? Hay un problema, pues es el migrante en el país y es difícil desmontarlo porque hay muchas políticas e intereses políticos detrás de todo eso y no ha sido fácil. Nosotros intentamos trabajar con periodistas, pero realmente estaban más interesados en denunciar eh, el tráfico de los coyotes que la situación de los migrantes mismos. Y nosotros queríamos que sacar, los migrantes no son cifras, son personas. Y durante mucho tiempo eran cifras, ¿no? Pues y se hacía cifras con números, o sea, con multiplicación. Tantos migrantes por tantos dólares son tanto. Y nos olvidamos de que eran personas. Y yo creo que también pues las poblaciones locales lo terminaron olvidando. En la estrategia de médicos del mundo, Francia siempre fue de trabajar tanto con la población migrante como la población de acogida para que realmente el beneficio fuera de todos, no lo vieran como algo perjudicial, al contrario, era un servicio más que llegaba a la comunidad. Eh, pero sí, la narrativa es difícil en un contexto como estamos viviendo internacional, en que los medios tienen ese cuarto poder, como decía Gabriela, pero un poder que están ejercitando muchas veces a favor de unos partidos políticos o unas políticas exteriores. Es muy complejo cambiar la narrativa desde el punto de vista de la sociedad civil, en que los medios nuestros pues son mucho más escasos, vamos a decirlo así. Bueno, como organización periodística, como plataforma hemisférica de periodismo, creo que allí se nos abren unos buenos puntos de conversación para continuar, digamos, esas posibilidades de trabajo entre periodistas y organizaciones, ¿no? Para elevar el nivel de la conversación y generar espacios de formación y de producción periodística que seguramente tendremos oportunidad de hablar. Voy con una última ronda de inquietudes, retomando preguntas del público desde Ecuador, Víctor, y ya con una mirada, digamos, hacia la visión de futuro, teniendo en cuenta que la migración, pues, es una situación global. ¿Qué riesgos implica que la agenda migratoria quede rezagada frente a otras prioridades globales como son la seguridad o los temas locales de empleo? Digamos, ¿qué riesgos hay para la sociedad?
Víctor. Eh, Como dije antes, la migración no va a parar, simplemente se va a transformar hacia diferentes rutas, hacia rutas más peligrosas. Eh, Otra vez, para dar perspectiva de la dimensión de la problemática, eh, la migración o el tráfico de personas en México en los últimos años se ha convertido en una de las tres principales fuentes de financiación del crimen organizado. Sí, y entendemos que el crimen organizado en México pues alcanza dimensiones bastante grandes y con lo cual hay muchos intereses y puede ser intereses de los cuales no solamente pueden estar detrás eh, redes de tráfico de personas, pero cualquiera que pueda estar interesado en un negocio tan lucrativo. Entonces, con esa perspectiva, digamos, probablemente la migración eh, a través de rutas más peligrosas tenga futuro, desafortunadamente, porque la migración y las causas que llevan a las personas a migrar, como dije antes, también no van a parar. Pero ¿cuál es el riesgo de que otras narrativas cobren mayor peso? Pues que va a ser un fenómeno más invisibilizado, que ya lo era antes. Insisto, cuando un migrante está atravesando un país que no es el suyo, al que el Estado por el que está transitando no reconoce la Declaración de Cartagena, no reconoce los tratados internacionales que protegen los derechos de los migrantes, el derecho a solicitar asilo, es una persona que no cuenta dentro de las estadísticas. Un ejemplo de ello también es que es accesible, los datos del proyecto de Organización Mundial para las Migraciones, que intenta cuantificar las muertes de las poblaciones que están en tránsito en el mundo, en las diferentes rutas migratorias del mundo. Ellos reportan la punta del iceberg y el Darién era un buen ejemplo de lo que nos reportaban a nosotros los pacientes, de cuántos cuerpos veían descomponerse todos los días versus cuántos se lograban reportar de manera en las estadísticas oficiales. Entonces, la migración va a seguir existiendo, va a seguir siendo mucho más difícil para las personas que migran con muchos más niveles de violencia y, y el riesgo es que no va a haber capacidad de respuesta. Como dije antes, ya no la había lo suficiente y con la desfinanciación también de la respuesta humanitaria global, va a ser mucho más difícil. Ahora, el impacto financiero para la respuesta humanitaria global obviamente va a priorizar las muertes más visibles, va a va a priorizar probablemente las personas que mueren de hambre, porque ya se anticipa que tanto la desnutrición como la inseguridad alimentaria serán una de las principales consecuencias de la desfinanciación global de las capacidades humanitarias, así como las epidemias por impacto sobre las campañas de vacunación, etcétera. Con lo cual, seguramente la cooperación, los recursos se tendrán que volcar también a esas otras prioridades que están visiblemente matando personas y los migrantes seguirán en el ciclo de invisibilidad y criminalización en el que ya habían estado. Gabriela, nos preguntan si hay algún tipo de modelo de gobernanza o de liderazgo comunitario que se pueda implementar para asegurar que las poblaciones, en especial las poblaciones de acogida, puedan tener apropiación y sostenibilidad de los proyectos, o es algo que está dependiendo exclusivamente de la asistencia que pueda llegar por parte de las organizaciones que tienen los recursos. Gabriela. Em, a ver, primero quisiera volver un poco a lo que estaba planteando Víctor, si me disculpan. Porque me parece muy interesante pensar que todas estas cuestiones que son em, tremendas, de verdad, desgracias, ¿no? En términos de lo humano, cuestiones gravísimas, em,
son evitables, absolutamente evitables, ¿no? ¿Qué pasaría si cada una de las personas que tiene interés en llegar a un destino pudiera hacerlo en avión, pudiera hacerlo en bus, pudiera hacerlo en su carro, ¿no? Eh, Pudiera cruzar una frontera, pudiera acceder a un documento, pudiera salir a buscar un trabajo, mandar a sus hijos a la escuela, atender su salud. Digo, yo sé que es utópico, yo sé que suena romántico, pero las utopías son aquellas cuestiones que tienen que impulsarnos. O sea, nada de esto suena tan imposible, ¿no? No estamos hablando de armar un puente a Marte. Estamos hablando de que los estados eh, permitan que se vehiculice la migración, que como bien hemos dicho, acompaña a la humanidad desde sus inicios de una manera regular y que no expongan a las personas a este tipo de riesgos tan tremendos, ¿no? Em, Digo, es remediable, es reparable. Y en esa lógica creo que hay algo de lo justo y de lo injusto, que es lo más tremendo, ¿no? Y lo que más nos mueve a quienes estamos muy comprometidos con esta causa. Y ahí voy al tema de la gobernanza. Sin antes olvidarme de otra cuestión, que todo este caldo de cultivo es justamente en el que se montan el tráfico y la trata, ¿no? Migrar es un derecho, eso decimos quienes estamos trabajando hace mucho tiempo en esto, y justamente este, esta ausencia del Estado que permite esta ausencia protectora del Estado, ¿no? No securitista o securitaria, sino protectora del Estado, que permite la presencia de redes que se aprovechan de esta vulnerabilidad creada en el mundo migratorio, em, que hace que, bueno, que justamente sea un gran negocio dedicarse al tráfico y la trata, ¿no? Em, Voy al tema de la gobernanza, perdón. Em, Involucrar a las personas migrantes en la gobernanza migratoria es algo que ¿cómo decirlo? Como que están los papeles, como que uno lo observa en los intereses expresados en algunos escritos de los estados, en algunos mecanismos, en algunos espacios. Después, hay una pregunta sobre la participación real y la capacidad de decisión real que digamos, esas agrupaciones u organizaciones de migrantes pueden llegar a tener, o las propias organizaciones de la sociedad civil podemos llegar a tener en lo que tiene que ver con las políticas y la implementación de las políticas migratorias o de acceso a derechos en general para las personas migrantes. Me parece que es un tema para quienes trabajamos en terreno y en el trabajo articulado con las organizaciones de migrantes muy presente. Como les decía, creo que ahí hay un crecimiento muy importante de parte de las personas migrantes en su capacidad organizativa y luchar por tener una presencia activa en la definición y en la decisión de política es algo que se observa. ¿Cuánto espacio se le está dando real? Ahí hay como una pregunta, ¿no? Sobre la que es necesario seguir trabajando. Pero bueno, esos mecanismos existen en los papeles a veces, ¿no? Hay como que ir viendo de qué manera se logra convertir en realidad. Claro, muchas gracias, Gabriela. Y Irene, un poco en esa misma lógica de la expresión que utilizó Gabriela, ¿no? No estamos construyendo un puente a Marte. Si lográramos construir una alianza relevante, importante, activa, ¿cómo hacer para que distintos sectores, el privado, el público, el académico, el periodístico, la sociedad civil, nos convirtamos realmente en aliados activos de las personas migrantes? ¿Cuál sería ese paso sencillo, significativo que cualquiera de nosotros, de los hoy que estamos acá mirando y participando de este evento, puede empezar a construir en esa
alianza moral, como decía en su momento también Víctor, sobre la población migrante y qué podríamos hacer. Sí, yo creo que como decía algún momento, nos está faltando mucha coordinación entre nosotros. Sabemos que, pues, hablaban de los fondos USAID, los fondos en general nos han dividido bastante, ¿no? O sea, hay una narrativa que se ha construido incluso en la sociedad civil muy ligada al financiador de la organización y no tanto solamente a los intereses, a las necesidades que hemos visto. Eso a veces nos hace que somos más rivales que socios en el terreno y yo creo que es algo que tenemos que superar por el bien de las personas con las cuales se supone que trabajemos, ¿no? Y eso hemos visto mucho en el terreno, pues divisiones, no te paso información, o no doy la información que es, o el donante me ha pedido. Nosotros hemos tenido casos de gente que nos ha dicho no le damos información a los migrantes porque hemos firmado un pacto con el donante para eso. O sea, son cosas bastante graves que estamos viendo porque yo creo que se está, pues, a escasez de recursos, estamos teniendo reflejos que quizás no son. Y como dicen, divide y reinarás. Y yo creo que la sociedad civil tiene que volver a unirse y hacer una fuerza para reivindicar el derecho en un momento en que el derecho está muy cuestionado a todos los niveles. No estamos hablando solamente de migrantes. De ahí que el tema de migración no sea un tema central, yo lo dudo, porque de momento hay que saber que los migrantes son el chivo expiatorio de todas las políticas socioeconómicas que no están funcionando bien. La violencia, la culpa la tienen los migrantes, la falta de empleo, la culpa la tienen los migrantes. O sea, ¿a quién le van a echar la culpa si no hay migrantes o si no se puede seguir con la narrativa de la migración? La migración no va a parar, eso estamos claros todos, porque además económicamente pues los países viven, los países como Estados Unidos, yo soy francesa, Francia, etcétera, vivimos de gran parte de la economía se funda en el hecho que hay migrantes, la baja natalidad se cubre por el hecho que hay migrantes, o sea que hay muchas cosas que el mundo no va a parar con la migración. El problema no es tanto la migración en este momento, es la narrativa que hay alrededor de la migración y la manera en que se está visibilizando al migrante como un criminal. Y eso es lo que tenemos, yo creo, que combatir. Y obviamente, pues ojalá hubiera vías legales para migrar. Como decía Gabriela, migrar, todos estamos convencidos que es un derecho y un acto positivo, yo creo, porque siempre hay un intercambio. Eso nos enriquece. Y creo que es lo más importante es que tenemos que unirnos como sociedad civil para cambiar la mirada sobre la migración. Bueno, precisamente con eso último que menciona Irene, de unirnos como sociedad civil, es precisamente el llamado que desde RACI, que viene liderando esta iniciativa de reimaginando el futuro de la sociedad civil, es que hemos tenido esta serie de encuentros. Agradezco a Irene, Gabriela, Víctor por el valioso aporte, a toda la audiencia que nos ha estado acompañando en esta conversación tan relevante. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @conectasorg. Muchas gracias a todos por este tiempo y seguiremos en contacto. Gracias.